Bueno, buenas tardes. Yo soy Jesús David Trián y voy a presentar pues la segunda parte del parcial de bioquímica de este corte. Mi proteína es lactina y voy a comenzar pues hablando de las estructuras secundarias que tiene la proteína. ¿Sí? Entonces, las estructuras secundarias que presenta pues son primero las hélices que podemos observar de esta manera, que tienen pues se ordenan de esta manera gracias a em, los puentes de hidrógeno que forman los residuos de la hélice. Eh, Ahora también podemos ver las láminas, que bueno, son estas estructuras secundarias acá presentes. Y por último, también podemos ver los giros, que son pues el otro tipo de estructuras secundarias que se pueden observar en las proteínas. Eh, y bueno, una vez pues tenemos todas eh, las estructuras secundarias, pues bueno, esta sería como una representación de la estructura de la proteína. Listo, ahora para visualizar la interacción que tiene la proteína con el ligando es en este caso una molécula de ATP. Vamos a bueno, cargar el archivo del ligando y vamos a computar la superficie de ambas moléculas, tanto de la proteína como del ligando, para de esta manera poder ver la superficie de contacto que existe entre ambas moléculas. Bien, esa sería la superficie de contacto, la superficie de la proteína. Y pues ahora vamos a hacer lo mismo con la de la molécula de ATP. Listo, entonces lo que podemos observar aquí, la superficie que podemos ver en color azul, es la superficie de contacto que existe pues entre el ligando y la proteína. Vamos a seleccionar ahora los residuos que están interactuando con el ligando. Listo. Y vamos ahora a poder visualizar los puentes de hidrógeno, las interacciones que permiten que haya una afinidad entre la proteína y el ligando, que es el ATP. ¿Sí? Entonces esta es la superficie de contacto y estas pues las interacciones débiles que existen entre el, el ATP, que podemos ver que los grupos fosfato del ATP están formando puentes de hidrógeno con los residuos cercanos. Y bueno, vamos ahora a realizar mutaciones para ver si cambian las interacciones que existen entre residuos entre residuos y ligando, y si cambia también pues la superficie de contacto que existe entre estas dos moléculas. Para ello, bueno, vamos a observar cuáles son los residuos que están acá interactuando y vamos a realizar una mutación conservativa de la valina 159 por un aminoácido eh, similar en características, ¿sí? Que pertenece como el mismo grupo, como por ejemplo la leucina. La leucina.
Y bueno, acá vemos los cambios de puentes de hidrógeno que existen pues ahora con este fosfato de aquí del ATP. Y ahora vamos a realizar una mutación no conservativa, en este caso pues de este residuo de lisina. Vamos a cambiarlo por un aminoácido pues de características diferentes, que pertenecen a grupos diferentes, como por ejemplo una fenilalanina, por ejemplo, que en este caso pues como vemos no está formando interacciones de puentes de hidrógeno ya con la molécula, con el ATP. Por lo tanto, pues una posible consecuencia de esto sería que la proteína, la actina de este caso, ya no sería capaz de interactuar pues de la misma manera con el ATP. Vamos ahora a computar la nueva superficie de contacto de la molécula de ATP con la molécula pues, de la proteína. Entonces, calculamos la nueva superficie. Bueno, también la superficie de la molécula de ATP. Y ahora vamos a calcular pues la superficie de contacto la nueva superficie de contacto eh, entre la molécula de ATP y la proteína ya con los dos residuos mutados, con la mutación tanto conservativa como no conservativa. Listo. Entonces, evidentemente, hay cambios en la estructura, sí, y en la superficie que podemos observar de esta proteína con su interacción con el ligando. Vale. Ahora vamos a regresar, vamos a cerrar este archivo y vamos a abrir el de la proteína original. La proteína ya tiene ligando y vamos a pedirle al software que nos permita ver la estructura primaria, ¿sí? La secuencia de aminoácidos que componen este péptido, a esta proteína, perdón. Bien, ahora con la secuencia que nos otorgó pues el software, podemos tener en cuenta para calcular el peso, el punto isoeléctrico, perdón, y la masa molecular de la proteína. Para ello tenemos pues la ayuda de estos softwares que son, bueno, ExpaSim primero, que nos calcula un punto isoeléctrico teórico de 5.25 y un peso molecular de 40.651. Y vamos a realizar un corte, bueno, el corte de la proteína. En este caso, bueno, pues con el ácido yodoso benzoico, que es un agente de corte que nos va a permitir cortar solamente en cuatro puntos y hacerle 4 cortes a la molécula, a la proteína. Bueno, de manera que tenemos acá 5 péptidos. Y para ello bueno, tenemos acá ya la actina. Ya tenemos tanto su punto isoeléctrico como su peso molecular. Bueno, esta hidrólisis pues nos otorgó 5 péptidos. Estos 2 péptidos, pues bueno, lo vemos acá, tienen un punto isoeléctrico y un peso molecular determinado. Lo mismo que estos 5 péptidos acá, vemos que el péptido 3 pues es evidentemente el más grande de todos, tiene un peso molecular de 28.548 gramos por mol. Y analizando en una electroforesis teórica, una electroforesis hipotética que podría suceder, vamos a compararla con dos marcadores de peso, pues para que tengamos como un punto de referencia para comparar, pues ya que tenemos tamaños diversos. El péptido 1, 2, 4 y 5, vamos a compararlo con un marcador que sirve generalmente para electroforesis donde sabemos que estamos manejando con péptidos y proteínas de bajo peso molecular.
eh, que es este de acá, M3546, y vamos acá a comparar pues la actina, nuestra proteína, y el péptido 3, que fue el péptido que vimos que dio un peso molecular bastante considerable, con un marcador de peso, que es el Protein Ruler, que ya pues maneja em, tamaños, maneja pesos moleculares del orden de kilodalton, ¿no? Tenemos la lactina con un peso molecular similar a 40, un poco más alto que 40, y el peptido 3, que bueno, habíamos visto que daba como de 28 kilodalton, ¿no? Entonces, bueno, este se fue un análisis de un corrido electroforético hipotético de nuestra proteína y la mezcla de los péptidos después de haberlo tratado con ácido yodoso benzoico. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias.